Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas se puede aprender. Una de las grandes preocupaciones de la humanidad a comienzos del siglo XXI es sin duda la cuestión del cambio climático. Vemos cotidianamente que hay situaciones meteorológicas vinculadas con lluvias importantes, sequías extendidas, tormentas verdaderamente devastadoras, que sin duda parecen ser consecuencias de la acción antrópica, es decir, de la acción del hombre sobre el medio ambiente. Acción que en definitiva va modificando el clima al punto tal que nos encontramos en serios problemas y los que nos esperan. Por supuesto, a esta lista que mencionaba recién podemos agregar el ascenso del nivel de los océanos como consecuencia del calentamiento global, el derretimiento de los polos, justamente el aumento de las temperaturas en todo el planeta. Y por si esto fuera poco, habría que agregar la problemática de la contaminación, que sin duda también impacta en el medio ambiente. ¿Cuáles son las claves que explican este progresivo deterioro del ambiente? Bueno, acá habría que analizarlo desde distintas miradas, ¿no? Pero podríamos anticipar que un tema que influye es la cuestión del consumismo. Es decir, lo que me gusta llamar el consumo por el consumo mismo. Cada vez más el mercado pone a nuestra disposición objetos de consumo, cosas en las cuales ponemos nuestra felicidad. Además son cosas que no solamente hacen más agradable nuestra vida, sino que también están diseñadas para durar poco tiempo y para que, una vez dañadas, simplemente las tiremos y compremos otras nuevas. Es lo que se llama la obsolescencia programada. Es decir, el deterioro pensado en un cierto plazo para que el mercado siga funcionando. Esto está ligado con el deseo de lucro, que es propio de una sociedad capitalista como aquella en la que vivimos, ¿no? Algunos quieren ganar más y dependen del consumo de los otros. Debemos reconocer que el mercado nos ofrece cada vez más productos que nos generan placer, nos generan un bienestar. Pensemos que hoy es relativamente sencillo disponer de un teléfono celular, disponer de aire acondicionado en un hogar. Estos artículos antes o no existían o directamente solamente eran accesibles a los sectores más ricos de la sociedad. Ahora bien, este consumismo, este consumo excesivo, hasta uno diría innecesario de objetos para después descartarlos, tiene un indudable costo ambiental. Hace un tiempo, en Alemania, el Instituto Wuppertal desarrolló un método de cálculo para saber cuántos recursos eran necesarios para fabricar cada cosa que consumimos. Esto incluía no solamente calcular cuánto dióxido de carbono se emite en el momento de fabricar algo, sino todos aquellos recursos necesarios para la fabricación de los objetos que nos rodean. Por supuesto, este cálculo es estimativo, pero hay algunos números que son verdaderamente interesantes y uno diría hasta pavorosos. Por ejemplo, hablar un minuto por teléfono implica el consumo de 200 gramos de recursos. Poquito. Mandar un SMS ya exige un poco más, aproximadamente 600 gramos de recursos naturales. Hacer 1 kilómetro en auto ya consume el equivalente a 1 kilo. Emitir 1 hora de televisión el equivalente a 2 kilos de recursos naturales. Producir un smartphone que pesa apenas 150 gramos requiere de 183 kilos de recursos naturales. Un chip que pesa apenas 2 gramos requiere el consumo de 32 kilos de recursos naturales. Y una computadora de unos 2 kilos demanda 1.760 kilos de recursos, que incluye 22 kilos de químicos, 240 de combustible y 1,5 toneladas de agua. Son cifras, pueden parecer áridas, pero pensemos, ¿cuántas computadoras hay en el mundo? ¿Cuántos de estos recursos hacen falta para producir los miles y miles de millones de elementos informáticos que utilizamos a diario? Actualmente vivimos una época donde se pone el acento en esta idea. La digitalización de la vida implica una mayor protección del ambiente. Es decir, en la medida que digitalicemos actividades, estaríamos cuidando mejor el ámbito natural en el cual nos desenvolvemos. Sin embargo, cuando analizamos algunas cifras, esto lo podemos poner en discusión. Por ejemplo, sabemos que las tecnologías digitales actualmente movilizan el 10% de la electricidad producida en el mundo. Electricidad que, tengamos presente, en buena parte se genera quemando carbón.
que es altamente contaminante. Algunos cálculos estiman que la tecnología digital sería responsable del 4% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Esto equivale a casi el doble de lo que emite el conjunto de los aviones civiles que vuelan en el planeta. Pensemos en la enorme cantidad de servidores, antenas, routers y sobre todo centros de datos que hay a nivel mundial. Particularmente los centros de datos almacenan información sobre nosotros, es decir, almacenan toda aquella info que circula por la red, pero además son tremendamente consumidores de energía, son voraces consumidores de energía. A modo de ejemplo, el mayor centro de datos del mundo está en China, al sur de Beijing, y su superficie es de 600.000 metros cuadrados, una enormidad equivalente a 110 canchas de fútbol, para que nos demos una idea. Estos centros consumen enormes cantidades de electricidad y de agua porque deben mantener no solamente el funcionamiento, sino también los sistemas de enfriamiento de sus máquinas, que además son redundantes, es decir, no se pueden permitir una caída de los sistemas, con lo cual están llenos de equipos redundantes. A modo de ejemplo, en el año 2017 hubo una falla en el sistema de datos, en el data center que trabajaba para British Airways, la empresa aeronáutica británica, y esto provocó la anulación de 400 vuelos y que hubiera 75.000 personas varadas en el aeropuerto de Londres. Un problemita, ¿no? Agreguemos además que las estructuras de los centros de datos están sobredimensionadas precisamente para prevenir picos en el tráfico de datos, es decir, que haya aumentos repentinos para los cuales estos centros de datos deben responder. Recordemos, estas actividades demandan ingentes cantidades de energía que a nivel global son producidas fundamentalmente con el consumo de carbón, que es un elemento altamente contaminante. ¿Qué nos espera para el futuro? Bueno, las previsiones son que el consumo de energía seguirá subiendo debido a la circulación y a la utilización de datos. Pero estos datos no solamente van a ser generados por los seres humanos, sino también por las cosas. Sabemos que cada vez más va creciendo lo que se denomina la Internet de las cosas, es decir, la circulación de datos en la web generados por máquinas que se conectan con otras máquinas, independientemente de la acción humana. Tenemos el caso de elementos hogareños, incluso electrodomésticos, que van a poder enviar información, lo mismo que los vehículos autónomos. Es decir, cada vez más necesitaremos estructuras de control y procesamiento de los datos más y más grandes y más demandantes de energía. Un verdadero problema que la humanidad deberá resolver en conjunto y pensando que este planeta es único y que no podemos permitirnos destruirlo, sobre todo pensando en las futuras generaciones que merecen un ambiente sano, un ambiente para llevar una vida digna. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura. Te espero en una próxima edición. Chao, gracias.